Señor bendiga nuestras vidas, amados hermanos. Quisiera invitarles a orar, agradeciendo a Dios por este tiempo y que Él obre en nuestra vida lo que Él ha preparado para nosotros el día de hoy. Les invitamos a orar ahí en sus lugares. Padre bendito, gracias damos por la oportunidad que nos brinda de poder disfrutar este tiempo de comunión unos con otros delante de su presencia. Gracias por la vida de cada uno de los que aquí están, Señor, porque sin duda es usted quien nos ha traído con lazos de amor para venir a tener un encuentro personal con usted en este tiempo de comunión a través de la enseñanza en la mañana y a través del culto en estos momentos, Señor. Cada uno de los cantos que hemos entonado, sin duda, Señor, reflejan quién es usted para nosotros y lo mínimo que nosotros podemos hacer, Señor, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, porque nunca podríamos pagar todo lo que usted ha hecho por nuestras vidas, pero podemos vivir en agradecimiento, Señor, vivir agradecidos por todo lo que usted ha hecho por nuestra vida. Gracias le damos en estos momentos y un servidor como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar. Yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente. Le agradecemos, Señor, por todo. Nos ponemos en sus manos y pedimos de su bendición, pues, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Quisiera invitarles a buscar en la palabra de nuestro Dios el pasaje sobre el cual estaremos hoy reflexionando, predicando, meditando. El pasaje se encuentra por ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 27 al verso 31. Amados hermanos, les había prometido ya o había comprometido mi palabra con una segunda parte de la prédica que tuve hace 15 días atrás. Yo les había comentado que por motivos de estructura del pasaje iba a tener una segunda parte, pero no fue inmediata, sino posterior a la prédica de la semana pasada entra esta segunda parte. ¿Por qué hay una segunda parte? Porque el pasaje vuelve a tocar lo que sería la ejecución de los dones. Recuerde que todo el capítulo 12, el tema central es los dones espirituales. Y en esos dones, en la primera parte del capítulo, el escritor, que es Pablo, autor es Dios, habla acerca de algunas cuestiones relacionadas con esa parte de los dones espirituales. Recuerde que ya tocó, de hecho ahorita voy a omitir algunas de las cuestiones que por ahí están, porque el apóstol Pablo ya tocó algunos dones de sanidad, ya tocó alguna parte también sobre algunas cuestiones de lenguas e interpretación de lenguas, y el don de la profeta, si mal no recuerdo, la profecía, ya lo habló, pero hay otras cosas que hoy estará por ahí tocando en esta última sección de dones que todavía no ha mencionado. Y no solamente los dones, sino le da una categorización, si es la palabra correcta, categorización sobre esos dones, porque creo que la mayoría de nosotros y muchas denominaciones a veces invertimos esa categorización y le damos importancia a dones que son importantes, pero no tan importantes como otros que son fundamentales dentro de la iglesia por el crecimiento de la misma y por la estructura de la misma. Entonces esto lo estaremos viendo, ¿no? Pero por eso puse a esta predicación, aprendiendo sobre los dones, una segunda parte. Amados hermanos, quiero tener el menos tiempo posible en la introducción porque hay varias cosas que quiero compartir en la prédica y recordarles también que hoy tenemos bautismos, entonces también el culto se nos alarga un poquito más con los bautismos. Digo, no me preocupa mucho porque todo el mundo decimos que hoy es ¿qué? No, sí sé que es domingo, pero ¿cómo le llamamos? El día del Señor. Entonces no es mi día, sino es día del Señor, que dijeron ya se le van las cabras, ¿no? Al monte. No saben ni en qué día andan. No, sí sé qué día estamos, pero la mayoría conocemos este día como el día del Señor. Así se le conoce en el Nuevo Testamento, el primer día de semana donde la iglesia se reunía. Y entendemos entonces que aunque nos alarguemos un poquito, trataremos de no hacerlo, pero si nos alargáramos, pues ni siquiera es nuestro día, es el día del Señor, pertenece a Él, séptimo día, no es el séptimo, sino primero de semana, lo dedicamos a Él completamente. Y bueno, pues me gustaría entrarle, amados hermanos, a la prédica del día de hoy. Hay tres cosas que quiero compartir contigo, reflexionando un poco sobre este tema que hoy estoy tratando con ustedes, sobre aprendiendo de los dones. Ustedes recuerdan que la semana pasada nos quedamos por ahí en 1 Corintios, amados hermanos, 1 Corintios capítulo número 12,
y estuvimos viendo hasta el verso 26, donde dijimos por ahí que si un miembro se duele, todos se duelen, pero también si un miembro recibe reconocimiento, todo el cuerpo debería de alegrarse juntamente con ese miembro que está recibiendo un reconocimiento. Hasta ahí, si mal no recuerdo, nos quedamos en Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 26. Sí, ¿verdad? Dice ahí el pasaje, leyendo nada más: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan, o con él se gozan. Dice el verso 27, amados hermanos, donde estamos hoy en la prédica. De ahí quiero partir, y el primer punto está basado en el verso número 27. Dice el pasaje: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sabes, cuando llego a este versículo, saltan algunas cuestiones a mi vista. No sé si para ti también hay el mismo interés que un servidor tiene en la estructura del versículo. Pero el pasaje nos comienza diciendo, amados hermanos, ahí donde estamos, la primera cuestión por ahí que comparto contigo, número 1, ¿qué implicaciones hay cuando se dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo? Para mí hay implicaciones, tal vez el pasaje no las marca, hay dos que se está marcando literalmente y una tercera que voy a hablar que no está ahí, pero por default entendemos que así es decir, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿qué implicaciones hay sobre nuestra vida? La primera de ellas, amado hermano, que aparece ahí, Pablo utiliza esta frase que es interesante, pues nos hace ver que el cuerpo de Cristo es ¿quién? La iglesia. ¿Y quién conforma la iglesia? Nosotros. Ojo con esto, amado hermano, cuando hablamos de la iglesia, yo entiendo que cada iglesia tiene algunos parámetros de membresía y lo demás. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de forma genérica, es decir, o general más que nada, no genérica sino general, donde alguien que ha creído en Cristo forma parte de una iglesia, es decir, usted se reúne en una iglesia, es parte de esa iglesia y Dios le ha dotado con algunas bendiciones para poder utilizarlas. Lo primero que me llama la atención es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por lo menos hay tres cosas que quiero hacer notar ahí. La primera de ellas, amados hermanos, la frase de pertenencia. Nosotros somos la iglesia ¿qué? De Cristo. Y esta parte es importante porque es un sentido de pertenencia que el pasaje básicamente está dando a todo aquel que pertenece a la iglesia. No pertenecemos el uno al otro, sino pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Usted no, el dueño suyo no es la primera iglesia bautista de Durango, ni tampoco es miembro de X o Y, sino es parte del cuerpo de Cristo. Ahora le pregunto, ¿por qué Cristo puede decir que somos su propiedad? Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario al morir por nosotros. Cuando Él muere en la cruz, Él está pagando para obtener una propiedad que somos nosotros. La Biblia nos dice que usted y yo pertenecíamos antes al diablo. Solamente en el mundo hay dos familias, la familia del diablo y la familia de Dios. Y antes usted y yo de conocer a Dios y entregar nuestra vida delante de Él, pertenecíamos a la familia diabólica. Déjeme lo digo así, suena feo, pero es una realidad. La Biblia así lo marca. Cuando usted y yo conocimos de Cristo, ¿qué sucedió en nuestra vida? Hubo un cambio de propiedad por lo que Él hizo, porque la Biblia nos decía que si alguien quería comprar, tenía que pagar con algo, y Jesús pagó con su sangre por nuestra vida y por nuestra salvación. Y a mí me encanta esto, amado hermano, porque cuando dice que somos de su propiedad, la mayoría tenemos celular, ¿no? Y usted no dice el celular de la familia, sino ¿de quién es el celular? Si le preguntan a mi esposa ¿de quién es el celular? Bueno, sé que ella se apropiará de él, ¿no? Pero lo correcto sería, no se crean, lo que ella diría es de mi esposo. Digo porque ella hay una frase, ¿no? Lo mío es suyo y lo suyo es suyo. Entonces, cuando hablamos de un aparato como este, básicamente hablamos de pertenencia. En su casa seguramente hay más de 4 celulares y hay más de 4 miembros en casa. Y cada persona tiene un celular y pertenece, por eso ponemos por ahí el posesivo de, es pertenencia. Y me encanta porque el pasaje dice que somos el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Ojo con esto, porque Él pagó con su sangre.
Él dio el pago por nuestra vida para poder adquirir por precio de sangre, dice la Escritura, nuestra vida. Él murió en la cruz con ese propósito, para liberarnos y rescatarnos de las garras del maligno, para hacernos ahora su propiedad y pasar a ser su pertenencia. Tal vez el pasaje me parece que tiene que ver con esto. Somos propiedad de Cristo, porque viene algo que luego recalca esta parte. Y dice, miembros los unos, o cada uno ¿qué? En particular, amado hermano, esta parte lo que recalca, a mí me parece, la frase expresa no solamente pertenencia. La frase miembros, cada uno en particular, habla de la importancia de cada uno de los miembros, en especial dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? Que si Dios le dotó de algo, y lo hemos hablado, Dios le ha dotado de alguna capacidad sobrenatural, ¿se la dio con qué propósito? Para que usted fuera parte importante del cuerpo en cuestión, del servicio. Recuerde que el capítulo 12 está hablando del servicio completamente. Y lo que está diciendo, amados hermanos, es que no solamente la implicación es que somos, o Cristo es nuestro dueño, sino que cada miembro en particular es importante dentro de la iglesia. Mire, en toda iglesia sucede, yo espero en esta no, pero hay ocasiones que batallamos para aceptar a algunos miembros dentro de la iglesia. No hablo de la membresía, sino hablo de que me pasen y me caigan bien. Cuando usted batalle con alguien, y seguramente habemos gente difícil, recuerde también nada más que Cristo murió por mí, al igual que murió por usted. Cuando usted está despreciando a alguien dentro de ese cuerpo y dice, yo no lo quiero como parte de, recuerde que Cristo murió por él, al igual que murió por usted. Y usted podría decir, bueno, pastor, yo no sé si él es creyente o no es creyente. Yo le he dicho que ese juicio no nos corresponde a nosotros. Es un juicio que corresponde al Señor, porque yo no puedo ver el corazón de ninguno, ni usted puede ver mi corazón tampoco. Es cierto que por sus frutos os conoceréis, pero yo no puedo asegurar 100% quién es y quién no es. Pero si él dice ser hijo de Dios y es parte del cuerpo, es parte importante del cuerpo, porque el pasaje nos dice que cada miembro, cada uno en particular, es decir, somos el todo, el cuerpo de Cristo, pero cada miembro en particular es parte de ese cuerpo. Es decir, si esta iglesia está constituida por 150 personas, o 120 o 180, cada uno de ellos, cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo y somos parte importante. Lo dije hace 2 semanas. Digo parte importante, mas no parte indispensable. ¿Por qué no digo indispensable, amado hermano? Porque el día que el pastor falte, la iglesia no deja de ser iglesia. Y Dios traerá un pastor que pueda guiar a esta congregación, como ha habido a lo largo de la historia. En los 126 años de historia de la iglesia, Dios ha hecho eso. Y el día que usted se rehúse a hacer una parte que usted le corresponde, porque Dios le dotó para hacer algo, y usted diga, ya no quiero hacerlo, como lo he dicho, no es indispensable. Dios pondrá a alguien más y levantará a alguien más para hacer algo que algún miembro en algún momento pueda renunciar o no querer hacer. Pero entienda que el hecho de no hacer algo no le deja fuera del cuerpo, sigue siendo parte del cuerpo. Esta parte es importante, amado hermano, porque a veces creemos que porque yo no hago en la iglesia, no estoy sirviendo como Dios demanda en mi vida, entonces yo ya no me siento parte del cuerpo. No, usted es parte del cuerpo sirviendo o no sirviendo, aunque lo ideal sería que usted pueda servir a Dios, pero es parte del cuerpo. ¿Por qué digo esto, amado hermano? Porque esto lo he notado a lo largo de mi vida cristiana, que hay creyentes que se sienten ligados a la iglesia mientras están sirviendo, pero cuando dejan de servir, algunos de ellos dejan de asistir, dejan de sentirse parte de la iglesia porque dicen, yo ya no hago nada. Bueno, hay ocasiones que nos tocará hacer algo y hay ocasiones que nos tocará ser bendecidos por la vida de otros. Y esta es la realidad. ¿Sabe por qué la Biblia dice, y más adelante lo voy a tocar, no todos son maestros? Porque la pregunta sería, si todos fuéramos maestros, entonces ¿quién aprendería? ¿Y en qué momento nos tocaría estar sentados escuchando el mensaje de Dios a través de alguna persona que Él estará utilizando para bendición en nuestra vida? Si todos hiciéramos lo mismo, sería imposible entonces. Y hay ocasiones que hay hermanos que tienen el don de la enseñanza, algunos tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuánto, les tocará estar escuchando a otro más y aprendiendo.
y siendo edificados por medio de otro maestro. Y en algún momento Dios te levantará a ti para que el otro pueda sentarse y descansar, y tú serás de edificación a la vida de otros. Esto me gustaría que quedara bien claro, porque en una iglesia, amado hermano, donde no hay tanta diversificación de ministerios, no siempre tenemos la posibilidad de estar haciendo algo. Pero el día que usted no haga algo, no se preocupe, usted sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Porque la Biblia nos dice, miembros cada uno, ¿qué? En particular. No solamente en general somos la iglesia de Cristo, sino en forma particular usted pertenece a ese cuerpo. Yo pertenezco a ese cuerpo. Y voy a la tercera cosa que aquí no aparece, pero a mí me parece que está implícita dentro de ello. Si la Biblia nos dice ahí en Corintios 12:27, y no es la primera ocasión que lo dice, lo dijo en el capítulo 11 y lo dijo al inicio del capítulo 12, nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Le pregunto, ¿cómo es que Cristo alcanza hoy a gente? A través del evangelio. ¿Quiénes son la boca que van y comparten con esa gente que no conoce el evangelio? ¿Quiénes son las manos que se extienden para alcanzar al que se encuentra en una necesidad, para compartir con él en un momento de crisis? Es decir, la iglesia. A mí me fascina porque eso nos crea todavía un compromiso mayor. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo que se extiende por el mundo para hacer la obra que Él ha querido hacer y ha encomendado a quién, amado hermano, a la iglesia. Ahora, usted y yo estamos convencidos de algo porque la Biblia nos lo dice, que si Él quisiera, las piedras hablarían del evangelio. Es decir, no somos indispensables, pero somos parte importante del proyecto de Dios en este mundo, de tal manera que la boca que comparte el evangelio con la gente, ¿cuál es la boca que comparte con la gente el evangelio? El creyente. Mire, usted puede darle una Biblia a una persona, pero ¿qué pasa si esa persona no tiene el Espíritu Santo? Pablo dice que para él esto va a ser una locura porque no entenderá muchas cuestiones, como usted y yo por mucho tiempo a veces no entendimos nada. Hemos conocido gente que ha sido religiosa tal vez en gran parte de su vida y sabía pasajes de la Biblia, pero no entendía ni papa de lo que esos pasajes en realidad decían. Y le pregunto, ¿quién fue a compartir lo que esos pasajes realmente decían? Un creyente. Y el creyente es parte del cuerpo de Cristo. Mire, déjeme le cito un pasaje que usted y yo conocemos bastante bien. Capítulo 8 del libro de Hechos. El etíope. Este hombre fue a adorar a Jerusalén. No sabemos si logró entrar o no entrar por la condición de eunuco y varias cuestiones más. No ser judío, si no era de otra nacionalidad. Pero él regresa hacia el gobierno donde él era parte. Y en el camino él va leyendo ¿qué? Los rollos de la ley, en particular iba leyendo Isaías. Esto lo sabemos por lo que dice el capítulo 8 del libro de Hechos. Recuerda que Dios habla a un personaje y le dice: necesito que vayas y le expliques por qué él no entiende ni papa de lo que está leyendo. ¿Quién fue ese personaje? Felipe. Dios le da la orden a Felipe para que Felipe fuera y compartiera con él el mensaje que este hombre iba leyendo, pero en realidad no entendía. ¿Recuerdas qué le pregunta? ¿Qué lees? Y él dice lo que va leyendo y le dice: ¿entiendes? ¿Qué dice el eunuco? ¿Cómo puedo entender si alguien no me explica lo que yo voy leyendo? Y Felipe actúa como el comisionado de Dios para ir a compartir con él el mensaje que él necesitaba entender sobre salvación y sobre obediencia delante de Dios, a tal grado que un tiempo posterior de ese camino él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dice: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Se bajaron ambos del carro y le bautizó, dice la Escritura. Amado hermano, esta historia que le estoy comentando del capítulo 8 del libro de Hechos es una realidad hoy en nuestra vida, pero ya Felipe no es el que Dios ha enviado para compartir su palabra, sino a quien ha encomendado esta misión el Señor, a su cuerpo, la iglesia. Por eso digo, la iglesia hoy en día es el cuerpo de Cristo que está hablando al mundo
de ese mensaje de salvación que ellos necesitan para poder tener una relación con Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Cómo extiende Dios su mano a un necesitado? A través de nuestra propia vida, como el cuerpo de Cristo, su mano es extendida para llevar al necesitado en algún momento algo que requiere esa persona, y la Biblia misma lo marca. Él nos ha encomendado hacer esa labor a nosotros y nos llama a cumplir con la labor que ha sido encomendada sobre nuestra vida. Yo no sé qué le diga esto, pero cuando yo estaba leyendo esta parte y analicé esta parte, me llamó la atención, pero cae sobre mí una gran responsabilidad. Porque si el mundo hoy está como está, es porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no estamos haciendo la labor como deberíamos de hacerla realmente. Algunos tristemente jugamos a ser cristianos, pero no estamos haciendo nuestra labor como cristianos. Algunos decimos que el Señor cuánto tardará en llegar. La Biblia nos dice que el Señor está tardando porque usted y yo estamos estorbando en esa parte. Porque no hemos llevado el mensaje de salvación hasta la última persona. No hemos extendido nuestra mano ni nuestros pies han ido hasta donde deberían de ir para compartir el mensaje de salvación con aquella gente que desconoce ese mensaje. Por eso digo, las tres implicaciones de esta parte, le dije, la primera de ellas sería: somos propiedad. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Segundo, le dije, cada uno somos parte importante, porque el pasaje dice miembros cada uno en particular. Pero recuerde que si somos el cuerpo de Cristo, es el instrumento que el Señor ha dejado para hacer su voluntad aquí en la tierra. Porque si en algo gobierna el Señor, es sobre la vida de cada uno de nosotros. Recuerde que cuando usted y yo conocimos a Cristo, lo aceptamos como Salvador y como Señor. Y la palabra Señor es importante porque implica obedecerle en lo que Él nos ha mandado. Y Él dijo: id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Seguimos, amados hermanos. Segunda cuestión ahí enfrente. Dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera. Aquí está una segunda parte, por eso le dije que esta era la segunda parte de la prédica de hace 15 días, porque lo que aquí encontramos es el conocimiento de algunos otros dones más que ahí aparecen. Ahí está, conociendo algunos otros dones más. Mire, a mí me encanta esta parte porque nuestra percepción de las cosas siempre tiende a ser extravagante en muchos de los sentidos. Yo no sé usted, pero esta es la realidad de mi vida y creo que la realidad de la mayoría de las personas. Nos gusta lo extravagante, lo que no es común, lo que es vistoso en la mayoría de los casos. Y no sé si usted ha notado, pero la mayoría de la gente, si le preguntaran qué don quisiera, muchos de ellos tal vez dirían el don de hacer milagros o sanidades, o hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Y Pablo va a poner en contexto a la iglesia diciendo: esos dones, aunque son buenos, no son los más importantes. Hablamos de funcionalidad, amados hermanos, ojo con esto. No estamos hablando de quién vale más, sino de funcionalidad. Yo entiendo que en su cuerpo hay muchos miembros y todos los miembros valen porque son importantes, pero hay algunos que son más esenciales que otros. ¿Sí está de acuerdo conmigo con ello o no? Todos tenemos este dedillo, ¿no? El chiquito. Sirve para verse nice cuando usted agarra una taza y le hace así, mire. Y se ve usted muy nice tomando té o café o lo que sea. Pero si ese dedito faltara, sufriríamos, sí, porque no tendríamos el mismo agarre y varias cuestiones más. Pero no es lo mismo ese dedo a un ojo o el oído. Ojo con esto, estoy hablando de funcionalidad, no de importancia, sino funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, amado hermano, para la iglesia, Pablo va a poner en orden algunas cuestiones para la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque a la iglesia de Corinto le gustaba también lo extravagante y lo vistoso. Usted lo va a encontrar en el capítulo 14.
¿cuáles eran los dones que estaban siendo utilizados o el don sobre el cual se habla el capítulo 14? Don de lenguas. Porque todo el mundo buscaba ese tipo de dones que eran extravagantes, eran vistosos, y la mayoría de la gente se quedaba, impactado al ver este tipo de dones, como milagros, como lenguas y otras cosas más. Pero ahí lo que Pablo dice es, mira, dentro de los dones, no en importancia, pero sí en funcionalidad, primero están ¿quiénes? Los apóstoles. Y esta parte es importante, amados hermanos, porque cuando hablamos del apostolado, estamos hablando de la función que Dios ha dado a personas para estructurar desde cero una iglesia. Eso era lo que hacía un apóstol. Yo entiendo que en la Biblia encontramos dos tipos de apóstoles, y esto ya lo he tocado, lo vuelvo a mencionar por si usted no ha estado, para no tergiversar el mensaje que estoy dando ahorita. Hay dos tipos de apóstoles en la Biblia: los apóstoles de Jesús y los apóstoles en funcionamiento ya cuando la iglesia se establece. Cuando hablamos de los apóstoles de Jesús, usted y yo sabemos que solamente hubo ¿cuántos? 12. Y el día que uno de ellos no es parte de los 12, que sería Judas, es reemplazado por otro más, y de esos 12 ya no vuelve a haber reemplazo en la Biblia. Es decir, cuando mueren los 12 se acaba el apostolado bajo el contexto de los 12 apóstoles de Jesús. Pero ya en el desarrollo de la Biblia encontramos apóstoles que no fueron apóstoles a ese nivel. Estamos hablando que los apóstoles del Señor Jesús tenían condiciones: haber visto al Señor Jesús en vida, haber estado cerca de su ministerio desde que Él comenzó. Había varias cuestiones ahí, la comprobación a través de hacer milagros con su vida, porque tenían la potestad dada por Jesús para ello, y algunas cuestiones más que estaban ahí. De ese nivel no encontramos más que a 13. Los 12 primeros quitas a Judas porque nunca fue parte de ellos, diría Juan, y metes ahí a Matías, capítulo número 1 y capítulo 2 del libro de Hechos, el reemplazo. De esos 12, amado hermano, ya no se vuelve a levantar otro en ese tipo, porque eran exclusivos, porque ninguno más llegó a esto. Pero encontramos otros apóstoles posteriores, y uno de ellos sería Pablo mismo. Pablo dice: yo no fui parte del ministerio de Jesús, pero he sido llamado como apóstol de parte de Jesús directamente en el camino a Damasco. Y a lo mejor ahí está un intermedio, porque después de él los demás no viven lo mismo, pero son llamados apóstoles. ¿Como quiénes, amado hermano? Mire, para ir nada más a la Biblia y poder constatar un poquito lo que estoy diciendo, encontramos ahí dentro de ellos a Pablo mismo. Romanos 1:1. Si alguien lo quiere leer en voz alta, Romanos 1:1, ¿qué es lo que nos dice? Me encanta esto, ¿no? Porque Pablo se da ese título, un título que él había dicho. Jesús, cuando se lo encontró a Damasco, le dijo, y él se presenta como Pablo, siervo ¿de qué? De Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol. Es decir, tenía un llamado de parte de Dios a ese apostolado, pero no era el único. Usted y yo podemos ir a otros pasajes de la Escritura. Déjeme nada más encuentro el pasaje. Y por ejemplo encontramos Hechos 14:14, si nos pueden ayudar con la proyección de él, por favor. Hechos 14:14. Y Hechos 14:14, amado hermano, nos dice por ahí lo siguiente: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y ¿quién? Y Pablo. Ojo con esto, Bernabé no fue llamado directo por Jesús en una visión. No encontramos todo ese contexto, pero era apóstol no como los 12, era un apóstol porque el apóstol ¿qué hacía? Su propio nombre lo indica, apóstole. La mayoría lo he dicho esto, todavía nos alcanzamos a ver el servicio postal, ¿no? Y el servicio postal, ¿qué era lo que hacía? Llevaba una carta, es decir, tú mandabas un envío, una carta, y esa carta era llevada de un lugar a otro. Ese era el servicio postal, de lo mismo está hablando. La carta, ellos llevaban las cartas para poder compartir el mensaje de salvación con la gente que no conocía en otras localidades que habían sido muy lejanas a Jerusalén en ese momento. Y los apóstoles, encontramos apóstoles como Bernabé, encontramos a Epafras, encontramos a Timoteo, en algún momento llamado también apóstol, encontramos a Pablo. Es decir, ellos no tuvieron lo que vivieron los 12 primeros, pero son llamados como apóstoles en cuestión de desarrollo de ministerio. ¿Y qué era lo que un apóstol hacía, amado hermano? Iba,
llevaba el mensaje de salvación a donde nadie lo conocía y empezaban a construir de cero una iglesia. Es decir, llegaban, compartían el mensaje de salvación, duraban ahí 18 meses, 3 años, 2 años compartiendo el evangelio y le daban estructura a ese lugar para formar ahí una iglesia. Así se estableció la iglesia de Filipos, se estableció la iglesia de Corinto, se estableció la iglesia de Éfeso, se estableció la iglesia de la Odisea, se estableció la iglesia de Corinto. Es decir, esto era lo que ellos hacían y fue lo que van a hacer básicamente. Por eso ahí dice, ojo con esto, yo creo que el pasaje no está hablando de los 12. Esto ya voy a poner yo lo que yo digo, lo que yo creo. No está hablando de los 12, porque ¿a quién está hablando? ¿A la iglesia de dónde? De Corinto. Y en la iglesia de Corinto, amado hermano, ninguno de los 12, que eran los 12 apóstoles, era parte de la iglesia de Corinto. Es decir, estamos hablando de algo totalmente diferente. Está hablando de los dones que había dentro de la iglesia. Y en la iglesia de Corinto había apóstoles, no al nivel de los 12, como dije al principio, sino gente que había sido encomendada por Dios y la iglesia para llevar el mensaje de salvación a aquellos que no lo conocían. Recuerden Hechos 13:1. ¿Sí recuerdan qué dice Hechos 13:1? Que en la iglesia de Antioquía había varios maestros y varias personas. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Y qué dice, hermano? Le damos un poco más. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. ¿Y para qué los llama? Para ser apóstoles, llevar ese mensaje de salvación. Por eso considera esta parte funcional como una parte importante, porque sería imposible sin los apóstoles que existiera una iglesia fundada. Porque es el instrumento que Dios utiliza para llevar el mensaje de salvación a un lugar y establecer ahí una obra donde se llamará después iglesia, y esta alcanzará su comunidad para el evangelio o para el reino de Dios. Amado hermano, déjeme le digo algo. Si usted va a la historia de esta iglesia, encontrará que hubo gente que llegó de fuera para establecer esta iglesia antes de 1899. ¿Cómo se llamaban esos? Misioneros. Nosotros los conocemos como misioneros, pero ¿qué hace un misionero? Lo mismo que hace un apóstol. Lleva el mensaje fuera de su comunidad para establecer un lugar ahí donde se va a invocar el nombre del Señor y levantar una iglesia y le dé estructura y funcionamiento. Seguimos adelante. El pasaje nos dice, puso primeramente apóstoles. Ahí mismo estamos donde estamos en el 2. Y luego dice, ¿luego a quiénes? Los profetas. ¿Por qué es necesario un profeta? Lo vimos hace 15 días, son los predicadores. ¿Y qué hace el predicador si no es dar a conocer el mensaje de Dios al pueblo? Y es imposible que una iglesia pueda ser fuerte sin conocer la palabra de Dios. Es imposible que una iglesia pueda cumplir su función mientras que no entiende cuál es el objetivo que Dios tiene para ella. Juntamente con ellos, no me voy a meter mucho en esto porque ya lo expliqué hace 15 días, pero aparte de la profecía o los profetas, también puso ¿qué? Tercero, ¿qué? Maestros. Ojo con esto, amado hermano. Ni los apóstoles, ni los profetas, ni los maestros en realidad son mucho. Pero Pablo los considera como parte importante dentro de la iglesia en funcionalidad. Mire, no me dejará mentir con esto. Si usted conoce un poco de historia y de cosas, ¿quiénes son los que más sufren en la obra de Dios? Dicen algunos los pastores. Yo creo que los pastores no son los que más sufren. Los pastores tenemos comodidades, que hay alguien que no tiene esas comodidades. ¿Quiénes son? Los apóstoles o misioneros. A mí me parece que ese es el segmento que la mayoría, nadie quisiéramos ser. Cuando alguien habla de un misionero, ¿quién quiere ser misionero? Todo el mundo bajamos la mano y decimos, ¿sí? Porque sabemos que es sufrimiento. Primero salir de tu comodidad, de tu congregación, de tu lugar donde estás, para ir a padecer en otro lugar donde nadie te conoce. Muchos te juzgarán locos sin todas las condiciones que tú tenías estando en casa con un trabajo y muchas cosas más. Por eso muchos dicen a esto mejor no. Bueno, amado hermano, lo que el mundo desprecia a veces, aún el propio mundo evangélico,
Pablo dice, esos son parte importante en funcionalidad dentro de la iglesia. Y luego vienen los apóstoles, como dije, y luego tercero, ¿quién? Los maestros, porque son lo que le dan, amado hermano, las herramientas a los creyentes para la obra en el ministerio. ¿Quién te capacita para hacer lo que tienes que hacer si no es un maestro? Mira, más que programas, la mayoría de nuestra mente tenemos personajes que han afectado nuestra vida hablando en la enseñanza. Si a mí me preguntas de pequeño, ¿quién impactó mi vida? Yo podría decirte que fue la esposa del pastor que tuvimos, José Ángel Moreno, se llamaba él, González Moreno, perdón, su esposa, la hermana Lidia, ahí en la laguna. Para mí me impactó mi vida de pequeño, es decir, cosas que ella compartió fueron de mucho impacto. A la edad de adolescente hubo otras maestras, como una hermana que se llamaba Carmen, Carmencita se llamaba la hermana, que fue de mucho impacto para mi vida. Y si hablamos de alguien más grande, estamos hablando de un hombre llamado Miguel Rodríguez, ya falleció, está en el Señor, pero es una de las personas que más tengo en mi cabeza en cuestión de haber aprendido de él en mi vida. Ojo con esto, yo no te recuerdo muchos materiales, recuerdo la vida de quien impactó a través de la enseñanza. Y seguramente usted se irá lo mismo. Vaya al contexto de educación en la cuestión normal. Y seguramente ha habido maestros de primaria, secundaria, preparatoria que han impactado su vida. Si usted ahorita no me va a decir ni qué le enseñó, es decir, no me va a decir me dio trigonometría y álgebra, me dio en la ecuación tal, fue la persona. Y Dios ha puesto maestros en la iglesia porque se requieren maestros para educar a la iglesia y dar las herramientas para que la iglesia cumpla con la función que Dios le ha encomendado. Luego vienen por ahí los que hacen milagros, ya hablamos de ellos. Después de los que sanan, ya hablamos de ellos. Y luego vienen los del don de servicio, en particular ayuda. Aquellas personas que son las manos visibles dentro de la iglesia. Cuando alguien se encuentra en necesidad, ellos van y buscan proveer a estas personas de necesidad lo que esa gente necesita. Y yo no sé si usted ha tenido esta experiencia, pero algunos de nosotros hemos padecido algunas necesidades y en medio de ello ha llegado la mano de Dios hasta allá a través de alguien que ayuda diciendo, te vengo a compartir esto para tu vida. Dios te envía esto en este momento. Y uno dice, gloria a Dios por ello, porque de verdad es necesario eso en mi vida. Amado hermano, y luego los que administran. Está hablando de gente en liderazgo y administración en la iglesia. No son muy visibles, en algunas ocasiones. Pero ellos administran, y mucho de lo que hay aquí en la iglesia, usted y yo no somos los responsables, pero hay alguien responsable de que en los baños haya el papel, de que esté limpio tal cosa, de que cada comisión tenga lo que requiere para poder servir. ¿Sabe cómo se llaman esos? Los que administran, los que lideran de alguna manera, y son gente importante en la iglesia también. Ojo con esto, Pablo no está haciendo una lista exhaustiva, pero él está hablando de gente que es funcional dentro de la iglesia con los dones que Dios le ha dado. Y algunos de estos, amados hermanos, sobre todo los de ayuda y los de administración, es gente que está tras bambalinas, como se le conoce, ¿no? Es decir, usted y yo no los vemos, pero son parte importante para el funcionamiento de la obra de Dios. Ellos se encargan de acomodar lo que tengan que acomodar, de repartir lo que tengan que repartir, dar a las comisiones lo que tengan que dar, ir al banco a hacer trámites que para usted y para mí son engorrosos. Ellos lo hacen porque Dios les ha dado esa capacidad, esa habilidad y ese compromiso para hacerlo. Cerramos ahí esta parte. Vuelvo a decir, hay cosas que no están ahí, otros dones, los veremos en Romanos, los veremos en Efesios, en otros pasajes de la Escritura, pero aquí maneja por lo menos estos. Pero no sé si usted nota, Pablo le está dando importancia, y los más importantes no son los más vistosos, sino los necesarios para que la obra de Dios pueda seguirse desarrollando. Seguimos adelante, tercera cuestión y última. Decimos por ahí lo siguiente: cuando hablamos de aprendiendo, cuando dijimos, por ahí, aprendiendo, el título que es aprendiendo sobre los dones, segunda parte, Pablo, amados hermanos, en el verso número 31 va a mostrar un camino mejor que solo el servicio. Hemos visto hasta aquí que cada persona es importante para servir.
hemos visto aquí que cada persona, Dios le ha encomendado alguna dotación sobrenatural para el servicio. Pero Pablo le va a mostrar a la iglesia que el servicio no lo es todo. Y yo espero que usted y yo entendamos esto. Qué bueno que usted sirve. Qué bueno que quiera hacerlo o que lo esté haciendo. Solamente recuerde que el servicio no lo es todo, porque hay ocasiones que usted y yo estaríamos haciendo algo, pero con el objetivo o la actitud o la motivación incorrecta. Y lo que Pablo intenta plasmar en la iglesia es la motivación correcta para el servicio. ¿Por qué digo esto, amado hermano? Yo puedo venir a lo mejor cada semana a compartir de la palabra porque soy el pastor, pero a lo mejor mi motivación no es la correcta. Y Pablo lo que dice es: lo que tú haces no es tan importante como la motivación que hay detrás de ello. Porque ante las demás personas lo que cuenta es lo que haces, pero ante Dios no cuenta lo que haces, sino la motivación con lo que lo estás haciendo. Y la Biblia nos habla de motivaciones. ¿Usted recuerda a Caín y Abel? ¿Por qué la ofrenda de uno fue aceptada y la otra no fue aceptada? Por la actitud con la que fue dada. Abel eligió de lo mejor que había, porque sabía que para el Señor era lo mejor. Caín, no encontramos eso. Lo que encontramos en Caín es que como Abel hace, Caín también lo hace, pero sin la misma objetividad, sin la misma prioridad que Abel sí le dio. Usted va a encontrar más adelante personajes como Ananías y Zafira y un personaje llamado Bernabé o José llamado Bernabé. Recuerda que Bernabé vende una propiedad y él dice a los apóstoles, los pone a los pies y él dice: vendí una propiedad y aquí está lo que vendí la propiedad para ayudar a los pobres dentro de la iglesia. ¿Y qué dice Ananías y Zafira? Nosotros también queremos hacerlo. Queremos que la gente nos vea también como alguien, como está viendo a Bernabé. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Lo de Bernabé aparece en el capítulo 4 de Hechos. El capítulo número 5 nos habla de un engaño de Ananías y Zafira. Ellos llegan y dicen: también vamos a vender una propiedad. La vendemos en una cantidad, déjenme le pongo números para entender lo que estoy diciendo. La cantidad posiblemente vendieron en 100,000 pesos. Es ficticia, para que no va a decir el pastor anda inventando números. Si él los anda inventando, porque es ficticia. Vendieron en 100,000. ¿Y qué dijeron a la iglesia? Aquí está el dinero de la venta de la heredad que teníamos, 50,000 pesotes. En esto lo vendimos. Ahora, el problema no fue cuánto dieron, sino que trataron de engañar diciendo una cosa que en realidad no habían hecho. Yo estoy convencido de algo, amado hermano, que si ellos hubieran dicho: vendimos la propiedad en 100,000 y queremos donar 50,000 para la obra de la iglesia, no hubiera habido ningún problema. El problema fue que ellos se asumen como haber dado todo con lo que habían vendido, cuando en realidad esto no era cierto. Le pregunto, ¿qué cree que habría atrás de la intención de Ananías y Zafira? Ser reconocidos por los demás. Cuando hablamos acerca de ello, amado hermano, el problema del servicio en algunas ocasiones es que algunos queremos ser reconocidos por lo que hacemos. Y déjeme le digo algo: no necesitamos que nadie nos reconozca lo que hacemos. Qué bueno cuando hay reconocimiento, pero no lo espere. Porque el reconocimiento, ¿de dónde debería de venir? De Dios. Y si algún día no le reconoce nada, no se preocupe. Dice la Escritura que Dios no es injusto. Y Él sabe quién le ha servido. Y Dios no es injusto para olvidar su servicio y su obra en el Señor. No importa que los demás no reconozcan. El problema es que algunos decimos: si yo no estoy en tal cosa y como encargado, mejor no estoy. No, entonces no te gusta servir, te gusta más bien servirte del servicio. Porque el que sirve diría: estoy a cargo, no hay problema. Y cuando no estoy a cargo, yo sigo sirviendo porque Dios me ha dado la posibilidad de servir con los dones que me ha dado, sea como maestro, sea como consejero, sea como predicador, sea como lo que sea, no importa. Voy a servir porque sé que es la obra de Dios, porque el servicio no me lo evaluó a la gente, me lo evaluó el Señor y lo estoy dando a Él, no a las personas. Es por medio de la iglesia, pero es a Dios. ¿Y por qué digo esto, amado hermano? Porque Pablo muestra ese camino más excelente. Mire, cuando entramos ahí a esta parte, esto parecería ilógico.
Porque el pasaje nos dice, procurad ¿qué? Los dones mejores. Amado hermano, esto parecería ilógico porque lo que nos ha dicho el capítulo número 12, ¿quién da los dones y cómo los da? Dios a través del Espíritu Santo nos da los dones y nos los da ¿qué? Como Él quiere. Entonces aquí parecería ser ilógico que Pablo les diga buscar los mejores dones, porque no es lo que buscas, sino lo que Dios te da. Amado hermano, usted va a encontrar estos choques a veces en la Biblia, porque así es el pasaje y así es la intencionalidad, porque implica dos cosas: lo que Dios da y lo que usted puede pedir, pero confórmese con lo que Dios le da. No siempre le dará todo lo que usted quiera, pero lo que Dios le da, se lo da con una intencionalidad. Es como la salvación, en pocas palabras. Es el mismo choque de esa tensión entre dos cosas. El hombre la adquiere por la fe o Dios la regala por gracia. Yo digo, la Biblia nos dice que hay las dos cosas encontradas. Y aún la fe viene de Dios. Lo mismo sucede aquí. Procurad, está hablando de que usted y yo deberíamos de buscar ¿qué? Los mejores dones, no los dones, sino los mejores dones. Pero recuerde que si Dios no le da el don que usted quiere, no se preocupe, le dará otro don para que usted pueda servir, y usted tiene que servir con aquello que Dios le ha dado. Eso no implica que usted no le pida al Señor, Señor, ayúdame en esto. Mire, hay cosas que de verdad a veces salen fuera de nuestro contexto. Y en medio de ella, uno puede pedir al Señor y el Señor dirá si sí o si no en alguna cuestión. Pero uno invierte en lo que tiene que invertir. Yo le he dicho esto, ¿no? Hoy usted me vio muy tranquilamente ahí sentado escuchando alabanza y lo demás, alabando a Dios desde allá. Y yo digo, para mí eso es perfecto, porque Dios no me llamó a estar aquí en una guitarra. Me llamó a pastorear la iglesia. ¿Por qué estaba una guitarra desde el año pasado? Porque no había quien tocara. Pero ahora que tenemos algunos hermanos que están tocando, yo puedo ir a sentarme ahí enfrente, porque mi lugar es estar allá, no acá. Acá hay gente que Dios ha dotado. No sé si usted sabe, lo he compartido. ¿Por qué aprendí a tocar guitarra? Porque en la iglesia donde yo crecí no había quien tocara. Era una misión con 40 años como misión, y no había quien tocara. El misionero que había en la iglesia, que en realidad no era un misionero, un encargado de misiones de la iglesia Manuel de Torreón, que atendía Sinaí de Torreón, Coahuila, en la división del norte, era el hermano Erefrindo Rodríguez. Mi hermano Humberto lo conoció y otros más conocieron a Erefrindo Rodríguez, los que vienen de la laguna. Y el hermano tenía una frase, y él decía: cantemos aunque sea, cantemos fuertote aunque sea feyote. ¿Y sabe cómo cantábamos la misión? Fuertote y feyote. Y yo había sido parte de otras iglesias ya, y yo sabía que cuando había un instrumento la iglesia se afinaba un poco. Y yo dije, pues Señor, no hay quien toque. Me gustaría aprender a tocar para dedicarlo a ti. Si usted me pregunta si me sé alguna canción del mundo, nunca he tocado para el mundo, ni siquiera en rondallas del mundo. Creo que lo más que llegué a hacer fue acompañar a un amigo, un compañero, a dar una serenata, y nos corrieron, no sé si porque lo hicimos muy feo, pero nos corrieron de ahí en la primera canción. Pero lo que yo le digo, amado hermano, es: yo aprendí por eso. Y sabe que era el peor de los que estábamos aprendiendo. Éramos como 7 o 6, y yo era el que menos avanzaba. Mi papá era músico profesional y tenía muy buen sentido musical, y él siempre me dijo: usted no sirve para esto. Era el aliento que me daba, ¿no? Era parte de la motivación. Y yo recuerdo, amado hermano, que las clases eran los sábados en la tarde, a las 2 de la tarde eran las clases. Yo ayudaba en la casa a repartir el pan. Mi papá tenía panadería y me tocaba repartir Santa Fe y La Joya, 2 comunidades, y salíamos a repartir a la 1 de la tarde. No, las clases eran a las 3. Y cuando íbamos hacia La Joya, la mitad de lo que repartíamos, yo me bajaba porque tenía que ir a las clases de guitarra. Y cada semana era una regañada. Y me decía: ¿qué te bajas si ni vas a aprender? Motivación. Tú para esto no sirves, en realidad no vas a aprender. Y sí, cierto, porque batallé mucho. Los otros que estaban aprendiendo desarrollaron mucho más rápido, y yo fui el más lento de todos. Yo no aprendía, para mí era lo mismo un fa, un fo y un fu y un fi. Me daba lo mismo. Amado hermano, la persistencia fue lo único que me hizo aprender, y la gracia de Dios para la habilidad en las manos, porque ni tenía habilidad ni tenía sentido musical.
Y sabe que aún la gente que era mejor que yo desistió en medio proceso, tenían muchas más capacidades que un servidor. Pues yo fui el único que duré como 1 año y medio para aprender guitarra. Pobre de mis maestros, ¿no? Me sentía, si usted ha visto Bob Esponja, como a Bob, la señora Puff, que le enseña a Bob Esponja a manejar, haz de cuenta más o menos, yo creo así. Y sabe que para gloria de Dios aprendí, y hoy en día he servido cada ocasión que hay necesidad, pero yo entiendo que esa no es mi labor ni mi ministerio. ¿Qué digo con esto, amado hermano? Lo que digo es lo siguiente: ¿qué es lo que te mueve para hacer las cosas? Porque Pablo va a mostrar un camino más excelente. Ojo con esto, cuando dice les muestro un camino más excelente, me parece que tiene que ver, no lo voy a adelantar porque en realidad pues le estaría dando parte de lo que voy a dar la próxima semana, pero es el amor. Ahora, si usted está de acuerdo conmigo, creo que Pablo también ya aclaró cuáles son los mejores dones. Cuando él dice buscar los mejores, no está hablando del don de lenguas, del don de sanidad, se está hablando de qué dones. Ir a compartir el evangelio, servir enseñando a otros, compartiendo la palabra de Dios. Es decir, esos eran los que dice Pablo, procura. Pero aun cuando Dios te lo dé, el camino más excelente no es la utilización del don por utilizarlo, sino en el contexto del amor. ¿Por qué digo esto, amado hermano? Porque Pablo podía haberse quedado hablando solo de los dones, pero nos muestra un camino mejor. ¿Y el camino mejor cuál era? Servir en amor a Dios y en amor a las personas. Por eso en el capítulo 13, vuelvo a decir, no quiero adelantarme, pero él dice, tú puedes hacer un montón de cosas, pero si los haces sin amor, de nada sirven. Amado hermano, como creyentes yo he dicho esto, como creyentes usted y yo no estamos para elegir entre lo malo y lo bueno. Eso déjaselo al hijo del diablo. Tú y yo no estamos para elegir entre lo malo y lo bueno, estamos a elegir entre lo bueno y lo mejor. El cristiano no tendría la capacidad para decir sirvo a Dios o no sirvo. No deberías. Deberías de servir. ¿Sí me explico? Es decir, porque estamos en el contexto no de lo malo y lo bueno, sino de lo bueno y lo mejor. Entonces, el creyente no es decir sirvo o no sirvo al Señor, sino más bien sirvo. La pregunta que debería hacerse es, ¿en esto que es bueno o en esto que es mejor? ¿Dónde puedo servir a Dios? ¿Sabes qué es la pregunta que yo tuve que hacerme? Ahora algunos hermanos se anotaron por ahí. Para mí es un placer que Chuy ahorita esté en parte de alabanza porque agarró el bajo. Mi hermano Hildeberto regresó a la guitarra. Mi hermano Alejandro está entrando por ahí en la guitarra también, sabe tocar. Y yo digo, yo estoy para elegir entre lo bueno y lo mejor. Y yo entiendo que para mí lo mejor es dedicarme a lo que Dios me ha llamado. El pastorado, la congregación. Y si algún momento hay necesidad de entrarle, le vuelvo a entrar con mucho gusto. No sé qué más puedo tocar, ¿verdad? Pero aprendería o intentaría aprender a tocar algo que fuera necesario para servir a Dios. Pero yo entiendo que hay cosas mejores en las que Dios me ha capacitado, me ha dotado y me ha llamado a hacer. Y hay otras en las cuales no soy la persona idónea. Yo les dije, esta iglesia tiene guitarristas que son mejores que un servidor. Y gloria a Dios por ello. No me enoja eso, gloria a Dios por ello. Si alguno me dice yo toco mejor, pues claro que tocas mejor. Porque Dios no me llamó a eso, me llamó a mí a otra cosa. Y alguien puede decir, pastor, hay predicadores en la iglesia que predican mejor que usted. Gloria a Dios por ello. Tampoco tendría por qué darme celos porque gracias a Dios que ha dotado de predicadores a la iglesia. Y el día que alguien diga, pastor, hay otro pastor en la iglesia, dirá, gloria a Dios, lo metemos al ministerio pastoral porque para mí soy insuficiente en el pastorado con una congregación más de 100 personas, de verdad, es muy complicado. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Tú y yo somos llamados a buscar el camino mejor que solo el servicio. ¿Y sabes qué es? Un servicio de excelencia que solamente se logrará cuando tú y yo amemos a Dios y en ese amor sirvamos a Dios y amando a las personas que Dios ha salvado, amemos a esas personas para servirles de la mejor manera. La próxima semana entraremos a esta parte, si Dios lo permite, y hasta aquí quisiera llegar. Cerramos solamente diciendo lo siguiente, ahí está la conclusión a la prédica, que básicamente es una recapitulación. En esta recapitulación, amado hermano, le damos una, por favor, mi hermano Gustavo.
A que no tenemos, dice, creo que hasta llega. Pero está bien, no se preocupen, aquí lo tengo yo y usted lo apuntó seguramente. Aprendiendo sobre los dones, segunda parte. Número 1, las implicaciones de ser el cuerpo de Cristo. Número 2, conociendo algunos otros dones como el apostolado, como el maestro, los que ayudan, los que administran. Y recuerde que hay un camino mejor que solo el servicio, que es servir en amor a Dios y a la gente que Dios le ha puesto para servir. Porque esa gente, amado hermano, como le dije al principio, Dios murió por ellos. Sirvo a Dios a través de la iglesia sabiendo que Dios murió por mi hermano Isidro, Dios murió por mi hermana Nancy, Dios murió por mi hermano Luis, Dios murió por mi hermana Evelina y entonces por cada uno de ustedes. Y eso implica entonces que el servicio que puedo dar a Dios debe de ser lo mejor posible, porque Cristo murió por aquellos por quienes estoy hoy sirviendo. Pero no solamente yo, sino Dios le ha llamado a usted a servir también a la gente por la que Cristo murió en esa cruz. Le invito a orar. Padre bendito, gracias damos por este tiempo, por esta oportunidad y por la bendición que nos da, Señor, de reflexionar y meditar en su palabra. Gracias porque siempre que abrimos su palabra encontramos en ella bendición para nuestra vida y nos da la oportunidad, Señor, de ser edificados. Gracias por ello, nos ponemos en sus manos y pedimos de sus bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Seguimos adelante con programa.